RTP. Le paso en La estos doctora momentos, Goyes. la doctora Goyes. Doctora, Ya regresamos. bienvenida, 8:18 de la mañana. Gracias por acompañarnos aquí en RTP. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Gracias a usted, doctora Goyes, por acompañarnos. Bueno, ya ahora fuera del Consejo de la Judicatura, tiene una amplitud un poco más para tocar temas sensibles. De repente, no porque no lo podía hacer cuando estaba como vocal, sino también por ciertos procesos que tal vez eran reservados. Vamos primero con el tema que habíamos acordado en esta entrevista, el tema del déficit de jueces que se mantiene. Yo estaba revisando unas notas de prensa y veía que usted en junio de este mismo año comenzaba a advertir, todavía como vocal del Consejo de la Judicatura, de este déficit. ¿Qué tanto ha cambiado desde junio hasta cuando usted se mantuvo en el Consejo de la Judicatura y qué tanto se hizo para mejorar este panorama? Bueno, el déficit de jueces viene acumulándose desde algún tiempo atrás y tiene que ver con el número de jubilaciones que han habido desde el año 2023, 2024 y también con las destituciones y renuncias de algunos jueces. Esto, además, han habido procesos de carácter penal que obligan a remover a algunos jueces y eso ha mermado en un número que yo siempre lo calculé en alrededor de 300 jueces que hacían falta, porque además ese es el número de vacantes que están creadas y no ocupadas. Esto obedece a la estructura interna del Consejo de la Judicatura y de las unidades judiciales. Por lo tanto, si bien suele decirse que hacen falta más jueces, yo creo imposible incrementar mayor número de jueces porque no existe el presupuesto ni siquiera para cubrir esas vacantes y menos para incrementar. Solamente si tuviéramos el ingreso de 300 jueces equipararíamos la carga procesal, porque además hay que considerar que no solamente entra un juez, entra también un secretario, entra un ayudante judicial, por lo tanto el peso presupuestario es alto. Y adicionalmente hay que recordar que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional respecto de la inconstitucionalidad del dimensionamiento de jueces de garantías constitucionales. Recuerde que en la consulta del año anterior, en abril 21, nos convocaron a preguntarnos si queríamos o no que la justicia constitucional o la justicia de garantías constitucionales sea especializada y eso implica que deben existir jueces de dedicación exclusiva. Y hasta el día de hoy eso no se ha incorporado. ¿Por qué no se Entonces, instala, doctora Goyes, eso último? Lo que aprobamos que tiene un plazo de un año. Las judicaturas constitucionales a nivel provincial. es por omisión de quien conduce el Consejo de la Judicatura, así categóricamente lo digo, porque pues eso requiere una gestión administrativa y requiere recursos. En junio de este año, cuando nosotros aprobamos el presupuesto prorrogado para el año 2025, resulta que teníamos 110 millones de dólares de déficit y dentro de esos 110 millones de déficit, es decir, que no había los recursos, está la creación de las unidades de garantías constitucionales. El tema en gran parte tiene que ver con el presupuesto y eso es una gestión de carácter administrativo que le corresponde siempre al presidente. Doctora Goyes, usted ha identificado algunas aristas, unas problemáticas y unas causas de ese problema que enfrenta la justicia actualmente con el déficit de jueces. Quisiera ahondar en esa pregunta y hablar un poco más sobre qué hace falta corregir para que podamos al menos no tener ese déficit de jueces que existe en la actualidad. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Voluntad? ¿Hace falta también presupuesto? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Porque es un tema que hay que solucionar, indudablemente. Sí, lo que hace falta es gestión en el presupuesto, porque eso al ser consulta popular es obligatorio que el Ministerio de Finanzas le ponga los recursos, porque adicionalmente fue una consulta convocada por el presidente Daniel Noboa. Por lo tanto, los más interesados en que se cumpla sus consultas es el que la propone, el presidente de la República, y el Ministerio de Finanzas es quien tiene que poner los recursos. Por lo tanto, es cuestión de gestión. De allí está el segundo elemento, obviamente es voluntad. Es necesario tener voluntad para tomar las decisiones y fíjese que se ha transcurrido
ya 1 año y medio, más de 1 año y medio desde que se hizo la consulta popular, está vencido el plazo, hay un dictamen de la Corte Constitucional, una sentencia de inconstitucionalidad al dimensionamiento y hasta el día de hoy ni siquiera se hace la reforma del reglamento. Es un tema de gestión y eso básicamente lo impulsa quien dirige el Consejo, porque cuando yo estuve, presenté el proyecto de reglamento, el proyecto de dimensionamiento, está todo listo como para que se pueda hacer, inclusive con los ajustes que hizo la Corte Constitucional en su sentencia, ya debería eso haber salido hace mucho tiempo. Pero uno de los problemas que puede haber también es los intereses que se manejen en el proceso, ¿no? Porque designar jueces constitucionales es designar a quienes van a tener que resolver los asuntos de garantías, de derechos. Generalmente eso está siempre en confrontación con el Estado, las demandas que interponen los usuarios, la población en general, son acciones de protección, acciones de acceso a la información pública, acceso a habeas data. La mayoría de acciones están en relación con el sector público, por lo tanto también hay un tema de interés detrás. Nos interesa que exista una justicia constitucional fortalecida o la consulta popular fue hecha solamente con el ánimo de un posicionamiento político y ahora no interesa que se fortalezca la justicia constitucional. Y eso es un gran debate dentro del Consejo de la Judicatura, al menos cuando yo estuve, porque el planteamiento que se hacía era, de mi parte, que la justicia tiene que ser especializada y de más alta calidad, que los jueces que sean seleccionados obedezcan a un concurso real, obedezcan a una selección sobre la base de sus capacidades, competencias, conocimiento, experiencia, especialidad, probidad y obviamente esos eran los asuntos que no generalmente son los que se quiere hacer en los concursos. No se quiere poner reglas generales que permitan después manipular entre quién es el ganador y quién no es el ganador. Entonces, ese es un tema de fondo que sucede dentro del Consejo y claro, mientras está ahí alguien que lo impide, esas eran las razones de las tensiones internas, pero ahora en cambio, bueno, desconocemos porque no hay voz pública del Consejo de la Judicatura, pero lo que sí es real y objetivo es que no existe la resolución del Ministerio de Finanzas. que decida la implementación de las unidades judiciales de garantías constitucionales. Doctora, y quiero tomar esta respuesta que usted menciona y complementar a la pregunta que también me hizo mi compañera Astrid hace un momento, en donde hablábamos un poco del déficit de jueces que existe en general, ¿no? Y usted comentaba muchos por jubilación, algunos porque tienen procesos, renuncias, etcétera, etcétera. ¿Usted cree también que aquí, para solucionar este problema, ya en el sentido macro, ¿no?, de la falta del déficit de jueces, lo que falta es justamente mayor presupuesto, o también hacen falta otras aristas que juegan de por medio para poder solucionar justamente ese problema de déficit de jueces que existe en la actualidad en Ecuador? No, obviamente que falta presupuesto, pero también falta voluntad política, porque si hay voluntad política se busca el presupuesto, son las cosas a la inversa, ¿no? Entonces, lo principal es voluntad política, voluntad, decisión, capacidad de gestión. Doctora Goyes, nuevamente recurro a los datos y a lo que ha sacado el mismo Consejo de la Judicatura en algún compromiso, ¿no?, dentro de la presidencia del doctor también, que hoy la preside el señor Mario Godoy. Hace un mes la Judicatura aprobaba el plan de inversión 2026-2029 por casi $200 millones. Y sí hemos venido hablando en temas de aplicar los presupuestos, de aplicar o realizar la gestión pertinente para poder invertir, no solamente en la contratación, en los procesos para complementar o disminuir el déficit de jueces que existe, sino que también dotar de los implementos necesarios, arreglar ciertas infraestructuras que están decadentes, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, no me imagino en otras partes del país. ¿Qué está ocurriendo? O sea, sí, mala gestión, pero ¿sobre quién tendré que recaer la culpa? Porque esto ya de hablar solamente de mala gestión y de que no se están ejecutando y que hoy tenemos un plan y hay que ver si entre el periodo del 2026 y 2029 se cumple, podríamos tener exactamente lo mismo. ¿Quién es el responsable de todo esto? Porque definitivamente la justicia no puede caminar sobre lo que está mal hecho.
Le voy a contestar eso con mucha precisión, pero antes quisiera explicar lo que es el presupuesto de inversión. La inversión tiene que ver con los proyectos que se ejecutan por una sola vez, es decir, que no son permanentes en la gestión de la institución. Y eso implica construcción de edificios, implica mantenimiento de edificios o más que mantenimiento, reestructuración de edificios. Tiene que ver, por ejemplo, con parque automotor. Son proyectos que se ejecutan una vez y se cierran esos proyectos. Está también ahí la infraestructura tecnológica, es decir, tiene que hacer un nuevo sistema, acaba de hacer el nuevo sistema y el nuevo sistema ya opera de manera permanente. No es necesario que la creación de ese sistema esté en el presupuesto de modo permanente. Eso es un presupuesto de inversión. Si está en 200 millones de dólares, yo dudo que puedan tener esos recursos. De hecho, el Consejo de la Judicatura es un mal ejecutor. Teníamos 2 proyectos de inversión, uno para la modernización del sistema notarial y otro para la modernización del sistema automatizado, y hemos devuelto recursos al Ministerio de Finanzas por falta de ejecución. ¿Quién es el responsable de esto? Siempre la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque tanto jurídicamente como en la estructura administrativa del Consejo de la Judicatura, quien preside es la autoridad administrativa junto al director general. El pleno, los vocales, son una especie de cuerpo colegiado que coadyuvan a los objetivos institucionales, que hacen el trabajo de los objetivos institucionales, pero que no tienen esa capacidad, por ejemplo, de disponer un informe al director administrativo para que se haga un proyecto determinado, o requiere que exista una mayoría para lograrlo. Como tanto en el periodo que yo estuve, la mayoría y la presidencia estaba en manos de Mario Godoy, es él el absoluto responsable de todos estos retrasos. Y aquí, antes de cerrar, doctora Goyes, finalmente usted ha hecho una precisión que es bastante buena, sobre todo en la diferenciación, y hay que también decir algo: cuando no se ejecuta, y usted también me podrá ahí tal vez corregir, los presupuestos que están establecidos o que envía el Ministerio de Finanzas, simplemente estos son recortados. Y aquí le consulto también algo: y se modifican o ya no regresan al Consejo de la Judicatura, ya no se presupuestan porque no fueron ejecutados. ¿Cómo funciona aquí con el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas lo que hace es reducirle las asignaciones para el siguiente año. Si usted no ejecutó el año anterior, entonces le castiga porque le dice: es un mal ejecutor, ¿para qué me pide recursos si no sabe ejecutar? Y es un círculo que empieza a convertirse en vicioso, porque le otorga recursos, no ejecuta, le vuelve a entregar los recursos en menor porcentaje porque ya no ejecutó el año anterior. Igualmente los procesos se vuelven muy complejos, difíciles en ejecución, y nuevamente retorna, y así hemos pasado muchos años en el Consejo de la Judicatura, tanto con este proyecto del sistema notarial cuanto con el proyecto de automatización, que son los 2 proyectos de inversión que estaban vigentes ya desde el año 2023, 2022, ¿no? No se han logrado cumplir. Doctora Goyes, le agradecemos muchísimo, 8:32 de la mañana. Seguramente vamos a seguir conversando sobre más temas de la justicia y del Consejo de la Judicatura que tiene pendiente. Muy amable por habernos acompañado. A ustedes, a Radio Tropicana y a los escuchas de esta importante emisora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP